gracia cambió mi ser. Oh, gracia ha cambiado mi ser. Oh, gracia cambió mi ser. Triste, culpable, perdido en el mal. Oh, triste, culpable, perdido en el mal. Mas Cristo cambió mi ser. Una vez más, gracia. Gracia cambió mi ser. ¿Puede creerlo con todo su corazón? Oh, gracia cambió mi ser. Solo fue su gracia, su amor. Oh, triste, culpable, perdido en el mar. Mas Cristo cambió mi ser. Oh, triste. Culpable, perdido en el mar, mas Cristo cambió mi ser. Gloria a Dios, aleluya, nuestro pastor. Yo creo que estamos listos para la palabra. Aleluya. Estaríamos cada uno de nosotros. Solamente su gracia, ¿verdad?, es la que nos ha permitido reconocer al Cristo de la gloria en nuestros días. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y a Dios le ha placido permitirnos conocerlos y tener comunión y compañerismo con Él. Y esto solamente es un anticipo, porque continuaremos, ¿verdad? Ahora mismo el compañerismo lo tenemos con Él en forma de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Pero uno de estos días, una de estas mañanas, nos encontraremos con Él todos en cuerpos glorificados para estar con Él para siempre. Dios nos tiene tan grandes promesas delante de nosotros y nos ha tocado vivir en el mejor tiempo de todos, cuando eso ya no se hablará, sino que se ejecutará. Les doy la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que tendremos un buen día hoy, ¿verdad?, en su presencia. Devocional ha estado maravilloso. Le hemos elevado cánticos, alabanzas y hemos sentido su presencia. Y es bueno, yo estoy esperando que Él nos hable hoy. Quisiera, sin más preámbulos, que me acompañen en el último capítulo del Evangelio según San Marcos, el capítulo 16. Quiero leer desde el versículo 9 hasta el final, hasta el versículo 20. Marcos 16, del 9 al 20. Y leo esta porción de su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron.
Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Hasta aquí la lectura de esta porción de su santa palabra. Hablemos con el autor de ella. Padre mío y Dios mío, estamos en tu presencia. Confesamos, Señor mío, que creemos que estamos en tu presencia, porque tu palabra así los dice. Y Señor mío, estando en tu presencia, sabemos que estamos bajo la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, el cual, Señor mío, esa sangre te la presentamos, sabiendo que por medio de ella nos aceptas, Señor, porque aceptas el sacrificio de tu Hijo, y entonces nos puedes ver sin mancha, sin arrugas, sin pecado. Por cuanto tú eres un Dios santo, tú solamente estás en el nivel de la santidad. Y sin la sangre de tu Hijo, ninguno de nosotros pudiera presentarse ante ti. Así que, Padre mío, tu gracia nos proveyó ese sacrificio, y es a través de ese sacrificio que nos presentamos a ti, reconociendo nuestras flaquezas, reconociendo nuestras debilidades, sabiendo que por nosotros mismos nada podemos hacer. Escrito está que nada puede hacer el hombre si no le fuere dado del cielo. Padre mío, que del cielo, que de esa dimensión sobrenatural, tu Espíritu Santo pueda fluir a través de nosotros como instrumentos para hablarnos. Padre mío, y que por medio de la palabra que escuchamos con fe, continuemos siendo transformados y cambiados para poder realizar el propósito por el cual tú nos has puesto aquí en la tierra. Señor mío, mientras tu palabra está siendo predicada, tú que conoces todo aquello por lo cual estamos pasando, te pedimos que fortalezcas al cansado, al que se haya entibiado, Señor mío, que siente el calor de tu Espíritu Santo, que los enfermos sean sanados y los pecadores llamados al arrepentimiento y puedan ser salvos. Padre mío, glorifícate una vez más. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Pueden sentarse, hermano. El hermano Branham nos relata una historia en la cual un agricultor había capturado un ave, un cuervo. Y ese cuervo pues estuvo herido, por eso lo pudo haber capturado. Y mientras lo estaba fortaleciendo y cuidándolo, pues lo tiene amarrado. Y le gustó tanto tener al cuervo, pues que lo mantuvo amarrado más tiempo del que realmente era necesario. Llegó un tiempo donde él quiso liberar al cuervo y le cortó las amarras que tenía. Y cuando pasaban unas bandadas de aves volando,
en el cuervo está remontarse a las alturas, volar, porque es un ave. Sin embargo, a pesar de que las ataduras le habían sido cortadas, él sentía que estaba atado, amarrado, y era todo un estado en su mente. Y nunca pudo volar porque nunca aceptó que había sido desatado. Estos versículos que acabamos de leer nos hablan de la última comisión que el Señor le dio a la iglesia. Sabemos que nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Su iglesia es una iglesia sobrenatural. Por consiguiente, las manifestaciones sobrenaturales deben estar acompañando a esa iglesia. Y cuando leemos en el libro del Espíritu Santo, en los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta de que hubo una iglesia sobrenatural sobre la tierra, trayendo un evangelio sobrenatural, el cual era confirmado por señales y maravillas sobrenaturales. Sabemos lo que ocurrió con aquella primera edad después de la iglesia apostólica, cómo el celo y el fervor de buscar de Dios se fue perdiendo, cómo el enemigo de las almas entró por medio del espíritu del anticristo y a través de los últimos 1500, 1600 años congeló a esa iglesia hasta tal punto que la paralizó desde el punto de vista de lo sobrenatural. En nuestros días, digamos, mirando hacia atrás, 50 años atrás, podemos ver en el ministerio del hermano Branham, el ángel mensajero de esta última edad, a un Dios vivo. Pudimos ver el evangelio sobrenatural nuevamente en acción. Sin embargo, han pasado 50 años desde que ese profeta pasó y lo que vemos es un desierto, una sequía. Y vemos una iglesia paralizada que se cree que está atada, donde tenemos, que dice la Escritura, un tiempo de una iglesia tibia, una iglesia donde se tiene apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, y una iglesia que ya no cree más en lo sobrenatural. Cuando vemos las iglesias llamadas del mensaje, no vemos ni siquiera la sombra de lo que fue la iglesia Alfa. Cuando miramos el ministerio del hermano Branham y lo que ve él, por medio de ese ministerio Dios nos habló y nos habló del tiempo glorioso que venía para la iglesia. Decimos, ¿dónde está esa iglesia? Estamos como Juanito Cuervo. Fuimos desatados de la incredulidad, de la duda. Sin embargo, todavía estamos mirando 50 años atrás, hablando de las glorias que acontecieron en el pasado, y no nos damos cuenta de que es el tiempo para que nosotros remontemos el vuelo y alcancemos las promesas de Dios y manifestemos aquello para lo cual Dios llamó a la iglesia. Durante los pasados 6 o 8 meses, eso es lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo en nuestro grupo. Tratando por medio de la palabra, una y otra vez, de poder despertarnos, que podamos volver en sí, como volvió el hijo pródigo, volvió en sí, y se dio cuenta de las promesas que habían en la palabra de Dios. En el mensaje, las 5 identificaciones de la verdadera iglesia del Dios vivo,
el hermano Branham, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a hablarnos del concepto de iglesia. Y el concepto de iglesia desde el punto de vista de Dios es completamente contrario a lo que durante 2000 años la gente ha estado repitiendo. Se llaman iglesias a organizaciones religiosas que no tienen nada que ver con la iglesia del Dios vivo. Y nos dice así el Espíritu Santo, iglesia significa los llamados a salir fuera, separados, que han sido cambiados. Habla de individuos que por medio de la obra sobrenatural del Espíritu Santo nos transforma, nos cambia y nos llama a salir fuera no solamente de las organizaciones religiosas, sino del complejo de Juanito Cuervo, de la atadura de yo no puedo. Dios lo hizo en el pasado, pero ¿y el día de hoy? Una de las verdades que nos ha sido restablecida en nuestros días es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero cuando vemos el Dios que actuó en su profeta 50 años atrás y lo traemos al día de hoy, vemos que hay una resistencia, porque implica que usted como individuo se tiene que ver dentro del plan de Dios. Y durante 50 años quizás no se enseñó de esa forma, pero el pueblo lo ha captado de esa forma, que las señales y los milagros fueron para el tiempo del hermano Branham, para llevarnos a la palabra, y ya que estamos en la palabra, eso se acabó. Yo pregunto, ¿cuándo se acabó? La primera comisión que Dios le dio a los discípulos, la primera comisión en Mateo 10:1 fue: sanad enfermos, echad fuera demonios. La última comisión en Marcos 16, la última cosa que él le dijo a la iglesia fue: sanad enfermos, echad fuera demonios. La primera y la última comisión fueron exactamente iguales. ¿Cuándo se acabó esa comisión? El asunto es que para ambas cosas, sanad enfermos y echad fuera demonios, implica un grado de poder en el individuo que forma parte de la iglesia, dado por el Espíritu Santo, porque nadie por sí mismo lo puede hacer. Solo Dios sana a los enfermos y solo Dios nos da la autoridad para echar fuera demonios. Sabemos que el mundo completo, las naciones, los gobiernos, las sociedades, la cultura que estamos viviendo, está toda bajo el dominio de Satanás. Sin embargo, Dios nos ha dicho que ha levantado a su iglesia para destruir a Satanás y conquistar a Satanás dentro de su reino. Llega el momento que uno está hablando de ello, pero llega el momento que tienes que pasar a actuar. Y como ese es el momento que tenemos que empezar a actuar, eso trae tensión, trae miedo, trae temor. Y ese miedo y ese temor no es de Dios. Es del enemigo, porque mientras los tenga usted que se sienta amarrado, atado y con temor, usted nunca va a ejercer la autoridad que le ha sido dada como un hijo de Dios para vencerlo a él. Dice así el profeta: Dios es un rey, la iglesia es su dominio. En el Antiguo Testamento, la iglesia conocida fue llamada el reino de Dios. En el Nuevo Testamento, la iglesia es conocida como el imperio del Mesías. Tremenda expresión, el imperio del Mesías, donde el Mesías Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, gobierna y reina. La iglesia es la gente de Dios que ha sido llamada a salir fuera del mundo para servir en otro reino. Y ese reino no es de la tierra,
es de otra dimensión. Lo estamos entendiendo. ¿Ok? Dice, un reino de Dios en donde existen la decencia, la santidad y el poder. Estamos entendiendo. Así que vemos que nuestro Señor Jesucristo le dice a la iglesia, quedaos en Jerusalén hasta que recibáis poder del Espíritu Santo. No salgan a predicar, no hagan nada, quédense quietecitos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. En Marcos 16 vemos que nos dice la Escritura que cuando ellos le fueron testigos, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. El Dios que nos envía va con nosotros. El Espíritu Santo nos revela su palabra para que sepamos cómo hablar de nuestro Dios. Cómo llevar un evangelio sobrenatural que la gente lo pueda entender. Le toca a Dios por medio del Espíritu Santo confirmar la palabra que estamos hablando, la cual es así, dice el Señor, con señales y milagros. Dios nos dice por el hermano Branham, el mundo está esperando ver algo real, algo genuino, algo verdadero. Hay gente esperando ver algo verdadero porque la gente está cansada del juego de las iglesias y de las imitaciones y de unas iglesias que están paralizadas por completo.